Hoy abro el episodio haciéndoos una pregunta, aunque si ya habéis visto el título del episodio, seguramente ya sabréis la respuesta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué proyecto en Internet diríais que es el que más seguidores tiene en Patreon en toda España? Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. En el episodio de ayer os comentaba mis pinitos a través de la plataforma Ko-fi a lo largo de estos últimos meses y lo que ha significado para mí ese éxito. Reconozco que a mí me gustaría tener más audiencia y sobre todo más apoyo en ese sentido para poder seguir haciendo crecer el programa, pero oye, no me puedo quejar, estoy satisfecho. Siempre habrá tiempo para crecer, así que siempre hay que seguir trabajando. Y hoy precisamente os traigo un caso de éxito rotundo, vamos, con todas las letras, desde la R hasta la O desde la E a la O, si hablamos del éxito. Un proyecto que ha conseguido llegar al primer puesto de la plataforma de mecenazgo Patreon en nuestro país en cuanto a número de mecenas, ojo, no en cuanto a recaudación. Aunque parezca mentira, se trata de un podcast, y aunque parezca mentira, es español. Estamos muy pero que muy acostumbrados a ver grandes streamers, creadores de contenido o influencers como cabezas de listas en muchos de los rankings de las personas que monetizan su contenido en internet con grandes ingresos. Pero claro, hoy hablo directamente de Patreon y en estos casos, la gran mayoría de ocasiones, pertenecen a compañías o a plataformas como YouTube, como Twitch, como Instagram. Y lógicamente dentro de esas compañías también hay patrocinadores que les llegan por su visibilidad en ellas. Pero, ¿qué pasaría si estos creadores de contenido cambiasen de plataforma o tuvieran algún problema con ellas y les cerrasen sus cuentas? Pues no sería el primer caso en la historia de Internet o en la historia de Internet en España. Y en cuanto a la monetización de contenido, pues a lo mejor nos haría ver, mejor dicho, que no siempre tenemos que atarnos a una de estas plataformas. Pero bueno, volvamos al caso de hoy, que me lío y voy a desvelaros finalmente qué programa es este del que os estoy hablando. Se llama ni más menos que La Sotana y es un podcast en catalán centrado en el Fútbol Club Barcelona. Eso sí, lo hacen en tono de humor y de un humor un tanto intenso, muy ácido, podríamos decir. Hay veces que incluso les han dado un toque de atención, pero bueno, no me voy a meter en ese sentido. Descubrí este podcast, o mejor dicho, el hecho de que es uno de los más seguidos en Patreon, gracias a una entrevista de El País realizada por Jordi Pérez Colomé, publicado el pasado 26 de octubre y que os voy a dejar en las notas del episodio. Antes de entrar de lleno en el contenido de dicha entrevista, dejadme que os hable de Me Siento Fit, el patrocinador de este capítulo. Se trata de un podcast creado por Josu de Benito que busca motivar a que nos movamos un poquito más y llevemos una vida un tanto más sana, un poquito más activa. No es necesario que os pongáis a practicar un deporte en concreto o que os marquéis un objetivo inalcanzable a largo plazo. No, simplemente hace falta que cambiemos un poquito el chip y gracias a sus entrevistas encontremos esa motivación que no siempre la tenemos encima para tener una jornada un poquito más activa que la anterior. Si por ejemplo nuestra pulsera inteligente, nuestro móvil, en fin, lo que tengáis para mediros los pasos, hoy os ha dicho que os habéis movido durante 5.000 pasos, pues vamos a ver si mañana llegamos a los 6.000 y pasado a los 7.000 y en fin, que no nos quedemos tan paradetes como estamos acostumbrados últimamente. Si queréis ayudar a Josu y contar vuestra propia historia en su podcast, podéis poneros en contacto con él a través de su perfil en Instagram, @josudebenito, o entrando en su web mesientofit.com. Y ahora vamos a volver al podcast de La Sotana, que también está relacionado con el deporte, pero en otro sentido, y sobre todo a su éxito en Patreon. En el artículo que os comentaba antes de la cuña publicitaria de mesientofit.com, repasan su historia desde los inicios de este podcast allá por 2014. Y de estos inicios me gustaría destacar una declaración que hace uno de sus componentes llamado Juanola, que dice que su éxito se debe a 3 cosas. Primero, que hablan del Barça, con lo que la gente o la peña que les puede escuchar es mayor. Segundo, son 4 personajes distintos que trabajan mucho con sus guiones y que tienen calidad. Y tercero, la constancia. Nunca hemos pensado que habíamos fracasado porque nos escuchasen 200 personas y habíamos calculado que debían ser 1.000 en un año, explica Juanola. Por otro lado de la entrevista había leído que eran 5 personas, pero después de volver a leer esto ya tengo dudas si son 4 o 5 componentes. Pero bueno, sea como sea, sobre todo quería recalcar esto último,
de los 200 oyentes, o de que, mejor dicho, que hubieran tirado la toalla cuando solamente tenían 200 oyentes. Si lo hubieran hecho, si hubieran tirado esa toalla o si hubieran abandonado el proyecto, hoy no estarían donde están. Y ahí es donde voy. Actualmente son el proyecto con más mecenas en Patreon de toda España, con casi 3.000 mecenas y una recaudación mensual que supera los 10.000 euros al mes. Pero cuando tenían esos 200 oyentes, no tendrían ni ninguno de esos mecenas ni ninguno de esos ingresos. Que ahí, esa es la parte que conviene recordar siempre, que no todos los éxitos fueron éxitos desde un principio. No, todo esto siempre lleva trabajo. Está claro que el apoyo no viene de la nada. Han pasado por diferentes radios, tienen sus propios contactos, ya que pertenecen a otros medios, como televisiones o radios catalanas. También han pasado personalidades muy importantes por sus micrófonos, como por ejemplo el futbolista Gerard Piqué, con una entrevista que fue la que les hizo llegar a esta cifra top en cuanto a seguidores en Patreon, o al menos eso comentan en la entrevista. Pero sobre todo, lo que tienen es un objetivo que tienen que alcanzar y un podcast que cuenta con más de 230 episodios disponibles en todas las plataformas, para ayudarles, eso sí, a alcanzar ese objetivo. Y ahí es donde quería llegar yo antes, cuando os hablaba de los otros tipos de creadores de contenido y sus ingresos a través de las diferentes plataformas. En el podcasting podemos tomar esta ruta, como ponía el ejemplo de los creadores de contenido de Twitch, de YouTube, de Instagram, en fin. Podemos acotar nuestra audiencia en una sola plataforma, hacerlo mediante iVoox, mediante Podimo, mediante Apple Podcasts o cuando Spotify permita esta opción, también centrar nuestro programa y hacerlo, o mejor dicho, ofrecerlo en exclusiva en solo una plataforma. O bien hacer todo lo contrario, aparecer en todas las plataformas para buscar así una mayor audiencia que nos apoye económicamente en nuestra plataforma de mecenazgo. En el caso de La Sotana es en Patreon, o en mi caso, por ejemplo, es Ko-fi. Son dos maneras diferentes de hacerla, o tener una audiencia concentrada en una sola plataforma o aplicación y cobrar ahí, o bien ampliar nuestro abanico de posibilidades y luego redirigir a la gente a una plataforma de mecenazgo o a un proyecto, no sé, por ejemplo a Mumbler, que podéis ahí ofrecer vuestro podcast privado, en fin, o yo que sé, vender camisetas en la tostadora o vender algún tipo de producto en vuestra web, en fin, ya sabéis que hay muchas maneras de hacerlo. Pero bueno, en el caso de La Sotana ofrecen su contenido, lo que ofrecen a sus patrones es ofrecer el contenido unos días antes que a las plataformas en abierto. Y esos mecenas que los apoyan tienen tres rangos de suscripción, de 3,5 €, 7 euros o 17,5 € al mes. Cuando estoy escribiendo el guión de este episodio, tienen concretamente 2.997 mecenas, rozando ahí los 3.000, y acumulan un total de 10.050 € al mes, para un equipo de, no sé si 4 o 5 personas, según he leído el artículo, ya tengo dudas, pero bueno, 10.000 € para ese equipo, pues está bastante bien, ya lo quisiera yo, aunque fuera una quinta parte o una cuarta parte de esta recompensa. Es posible que os sorprendan estos datos y que no terminéis de creeros que un podcast puede ponerse el primero de este ranking español, pero ¿qué diríais si os digo que a nivel mundial, en Patreon, en la plataforma Patreon, entre los 15 primeros puestos de los proyectos que más recaudan, aquí no hablo de seguidores, ojo, sino de recaudación, de los 15 primeros hay 11 de ellos relacionados con el podcasting? Suena impresionante, pero vamos un poquito más allá. De los 10 primeros puestos, 7 de ellos son podcasteros, o sea, son proyectos relacionados con el podcasting. No quiero decir podcast porque hay algunos de ellos que son redes de podcast o en fin, no es concretamente un podcast, pero bueno, la traca final, vamos con el boom total. Del top 3 de este ranking mundial en cuanto a recaudación en Patreon, los 3 primeros puestos pertenecen a 3 podcasts o a 3 proyectos relacionados con podcast, al menos ya digo, el día que escribí esto, el 31 de octubre del 2021. Para que veáis que no siempre son los grandes streamers o los grandes influencers de otras redes sociales o de plataformas de redes sociales, de vídeo, etcétera, quienes están ahí arriba del todo. En el caso de Patreon, que es una de las plataformas de mecenazgo más conocidas de todo el mundo, tenemos al podcasting copando su ranking ahí en los primeros puestos. Todo esto lo podéis comprobar en la web Graphtreon,
que he conocido también gracias a la propia entrevista de La Sotana en El País, ya que nos indican que La Sotana, en este caso el podcast protagonista de este episodio y de la entrevista, se sitúa en el número 101 del ranking a nivel mundial si hablamos de podcast. Ahí podemos dividir en diferentes categorías. No he conseguido dividirlo por países, que esto tenía yo ganas de ver cómo está distribuido el mercado en nuestro país, pero solamente te dejan dividirlo por tipos de proyecto. Y en el caso de podcast, ya digo, La Sotana está en el número 101. Como veis, tenemos diferentes formas de conseguir apoyo o financiación para nuestros programas, pero lo que hay que tener claro es que es muy difícil que esto llegue de la nada. Como comentaba, La Sotana acumula 250 episodios y llevan desde 2014, con mucho trabajo detrás, con muchos contactos y sobre todo, pues eso, con gente que les apoya para que esto siga adelante. Pero para esto hace falta tener buen contenido, hace falta ser constante, hace falta planear cierta estrategia y sobre todo no abandonar a las primeras de cambio, cuando vemos que a lo mejor no llegamos a nuestro objetivo en los primeros meses o incluso en los primeros años. No, hay que seguir luchando por nuestro proyecto. Como os comentaba al inicio, os voy a dejar el enlace a la entrevista, al artículo del País, al Patreon de La Sotana y también a la web de Graftheon, por si queréis investigar más sobre cómo van esas posiciones de las diferentes categorías de esta plataforma de mecenazgo llamado Patreon. Además de las notas del capítulo, os lo voy a poner en mi cuenta de Twitter, @eove, y en el canal de Telegram, al que podéis acceder completamente gratis entrando en t.me/al otro lado del micrófono. Por último, si queréis ayudarme a acercarme sigilosamente a La Sotana y a sus 10.000 euros mensuales, podéis hacerlo mediante una dirección que es tan simple como jorgemarinieto.com/café, que es el perfil de mi Ko-fi, donde podéis hacer donaciones puntuales en forma de café virtual desde 2 euritos. Ya digo, ay, me ha gustado mucho este capítulo, Jorge, toma, te has ganado un café hoy. O bien suscribiros mensualmente, también a partir de 2 euros hasta los 10 euros. Hay 3 tipos de suscripción con 3 tipos de recompensas. Si queréis ir todavía más allá, queréis patrocinar el podcast, podéis entrar en la pestaña de Commissions, donde veréis ahí las diferentes posibilidades que os ofrezco para ayudarme a alcanzar a La Sotana, pero poco a poco, no hace falta que sea este mes, ni mucho menos. Y se me olvidaba, que aquí esto lo comento ya muy poco últimamente, si queréis que sea yo el que os invite a un café a vosotros, y no hablo de un café virtual, sino un café real, podéis comprar una taza del podcast a través de o bien directamente del perfil de Ko-fi o entrando en jorgemarinieto.com/taza y la tendréis en vuestra casa por 17,5 €, gastos de envío incluido, café incluido, té incluido y alguna que otra sorpresa también en su interior. Ahí lo tenéis todo y de esta manera apoyáis el podcast y os lleváis esta taza en compensación por vuestro gesto. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.